Entonces él decía que nos volvamos como él. Y si nos volvemos como él, ¿a quién también estamos obedeciendo? ¿A quién recibimos? ¿Al que nos creó? Dios. Porque fueron tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguramente se juntaron los tres, hicieron una reunión y dijeron, se pusieron para dialogar, seguro planificar cómo iba a ser este mundo. Y seguramente dijo, bueno, uno era el arquitecto, ¿no? Uno era el ingeniero, digamos Dios, el arquitecto nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que lo realizaba el trabajo. Por eso que dice, son tres. Si nosotros nos convertimos y obedecemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, también habríamos recibido al que, ¿a quién? Al que lo envió. ¿Quién lo envió? Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Por eso dice, tomó a un niño en sus brazos. Tomó a un niño. Porque nos volvamos como ellos. Amén. Vamos a ver, ¿qué nos dice de aquí? De lo que hemos estudiado, Jesús anuncia otra vez su muerte. Vamos a ver qué nos dice en Mateo, en entender lo que dice la palabra de nuestro Señor. En el capítulo 17, el versículo 22 y 23, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Y en el versículo 23, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se le entristecieron en gran manera. ¿Cómo no iban a entristecerse tan tremendas palabras que respondía el Señor, al quien ellos amaban tanto, y que Jesús amaba a sus discípulos, hermanos? Amén. Amén, hermanitos. Vamos a ver qué nos dice en San Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 30 y 32. 30 y 32. Dice, habiendo salido de Galilea, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué decía eso el Señor? Siempre que hacía, sanaba a alguien, decía, ve y no digas nada. Porque en esa palabra sabía que no podían resistir y iban gritando y diciendo, porque lo miraba que al cojo andaba y cargando sus muletas, y le decía, ¿quién te dio la sanación? ¿Quién te curó? ¿Quién te sanó? Y él seguro gritaba, ¿quién? El Maestro, o Jesús, o el Nazareno. ¿Qué sabrían gritar ese momento de ver esa emoción y esa alegría de verse caminando o sanos de sus enfermedades? Y en el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendían todavía ellos lo que el Señor les estaba diciendo ya, que la muerte, su vida de aquí, se les acercaba. Ya se iba acercándose, que Él ya no estaría entre ellos. Amén, hermanos. Amén. Qué hermosura es conocer a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, al que debemos adorar. El mundo entero, hermanas, debíamos estar llenos el día sábado, y si no cabría las iglesias, los templos en el campo libre. Pero mira cuántitos estamos acá. Pero ¿saben qué? El Señor viene por esos.
no por la multitud. Hermanos, vamos nuestros estudios. Vamos a seguir en Juan. En Juan. En el capítulo 8 y en el versículo 48. La presencia de Cristo. La presencia de Cristo. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan, hermanos? Juan era su discípulo amado de Jesucristo, a quien recibió la revelación para los tiempos finales, que está en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, mire lo que dice, vamos a estar en estos estudios. Dice, respondieron entonces los judíos, porque ya hemos tenido estos estudios el día 28, el sábado pasadito nomás, y que hemos tenido los estudios el sábado pasado, dice, ¿soy de vuestro padre el diablo? Dice, y ahora tenemos el estudio, la presencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Mire lo que le dice estos que no creían que su Dios, su creador, estaba delante de ellos. ¿Quién los había criado entonces? A ellos. No se daban cuenta que el Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, estaba en su presencia de ellos. Y dice en el versículo 49, y respondió Jesús, estas son las palabras de nuestro Señor, y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. ¿A quién estaba honrando? Honraba el Hijo a su Padre, el Altísimo Dios, que era Él mismo. Dice, y en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria, dice, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá, ¿qué dice? La muerte. ¿Y qué es la muerte? El pecado. El pecado es la muerte. ¿Y quién es el autor de la muerte? Satanás es el autor de la muerte. Y el Señor, el Todopoderoso, el Altísimo, es el Dios de vida eterna, sempiterna, ¿no? Entonces, dice, y en el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Dice, demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá y muere. Mire lo que le decía, lo que decían los fariseos. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham? Él dice, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Mire, ellos creían que todos morían porque había muerto Abraham, habían los profetas. ¿Por qué habían muerto? Porque ellos fueron creados y ¿quién fue el Padre que creó nuestro Señor para toda la raza humana? Adán y Eva. Y desde entró la muerte por el pecado. ¿Ya dónde? ¿Dónde entró la muerte? ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso. Y ahí ya adentró el pecado, adentró la muerte cuando hizo tentar el diablo que comiera la manzana y le compartiera a Adán.
desde ahí vino la muerte del pecado. Entonces murió Abraham y murieron los profetas. ¿Entienden? Ahora, miren lo que sigue diciéndonos. Y respondió Jesús. Escuche la palabra. Dice, y respondió Jesús. Por eso hay que poner muy atención. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Escuchen bien eso. Ahora acá ellos dicen, los judíos dicen, ¿no? Dicen de que los judíos dicen de que Abraham ha muerto. Y los profetas. Y respondió Jesús en el versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, dice. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mire, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijeres que no lo conozco, seríais mentiroso. Como se dice, si dijere, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso. O sea, que estaba hablando el Señor que si no lo conocía, ¿cómo no lo iba a conocer? Él lo conocía, porque Él era el mismo. Nuestro Señor, nuestro Dios, el Altísimo. Y dice, por eso dice, mire, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Y dice, y en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó, dice, de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Porque lo vio, porque dijo, era el Dios eterno. Y él se gozó. Abraham se gozó. ¿Cuándo se gozó? ¿Cuándo lo conoció que era el Dios de la vida? Cuando le pidió a su único hijo en el monte para sacrificarlo. ¿Y qué le dijo? Que no lo hiciera. Y le mostró dónde estaba el carnero para el sacrificio.